Hola, bienvenidas y bienvenidos a estos cuentos europeos. Si en Dublín toca una banda, eso es que estás en Irlanda. Sí, Irlanda, grandes amantes de la música, donde puedes encontrar bandas tocando su rico folclore celta en casi cualquier lugar. Bueno, folclore celta y todo tipo de músicas. Hay grandes cantantes, grandes compositores, muy buenos escritores también. Y Irlanda es una isla. Miradla, aquí en medio del Océano Atlántico. Es verde, 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 verde. Es tan verde, porque claro, llueve casi todos los días del año. Es tan verde que entre sus bosques es fácil que se escondan gnomos, duendes, hadas, elfos. Había una vez un matrimonio que, a pesar de llevar 20 años casados, no habían tenido ningún hijo. Un día, el hombre se fue al bosque a cazar una liebre. Había nevado muchísimo, muchísimo, y había una niebla tan espesa que, a pesar de que él conocía aquel lugar como la palma de su mano, se perdió. No encontraba ni el lugar donde solía ir a cazar liebres, ni siquiera encontraba el camino de vuelta a su casa. Así que se sentó en una piedra, y en ese instante saltó una liebre, y él se dispuso a cazarla. Pero la liebre le dijo: «¡Alto ahí! No mates a quien es tu amigo». ¡Oh! El hombre casi se cae del susto al escuchar hablar a la liebre. «¿Te has perdido?», le dijo la liebre. «Porque estás en la colina perdida. Pero no te preocupes, que yo te voy a ayudar a salir de aquí. Y eso que tú has cazado a muchas de mis hermanas. Pero te voy a ayudar. Incluso te voy a conceder un favor. A ver, ¿qué es lo que te gustaría a ti tener? Pide un deseo». Y el hombre enseguida dijo: «Lo que más deseamos, mi mujer y yo, es tener un hijo. Aunque yo creo que ya somos un poco mayores». «Nada de eso», dijo la liebre. «Dentro de 9 meses tendréis un hijo, ya lo verás. Y ahora sigue mis huellas en la nieve, que yo te voy a llevar a tu casa. Eso sí, tienes que prometerme que nunca más vas a volver a cazar liebres». Y el hombre lo prometió. Cuando llegó a su casa, le contó a la mujer que es que había tardado tanto porque se había perdido en la colina perdida. Y que le iba a decir una cosa, y es que nunca más en su vida iba a cazar liebres. Y así fue. Y a los 9 meses, tal y como había dicho la liebre, tuvieron un hijo. Un hijo que, nada más nacer, midió 3 pies, que es la medida que utilizan allí en Irlanda, y que es más o menos 1 metro, más de 1 metro. Y claro, aquel bebé era delgado, 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 y sobre todo, lo más sorprendente, tenía unos pies larguísimos, larguísimos. Estaban muy asombrados, pero estaban tan felices. Le pusieron de nombre Kilche, pero en cuanto fue conocido en el vecindario, todo el mundo lo acabó llamando Pies Largos para el resto de sus días. Cuando fue creciendo Pies Largos, siguió creciendo de una manera exagerada, de manera que a los 21 años, pues ya medía más de 2 metros, y era tan delgado como una caña de pescar. Eso sí, no había ni galgo ni sabueso de caza que lo ganase corriendo. Era velocísimo. Y lo que solía hacer es, cuando veía alguna liebre perseguida por un cazador, iba corriendo, 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 agarraba la liebre y la escondía. Siempre protegía a las liebres. Ocurrió que un día pasó por allí un grupo de cazadores persiguiendo un ciervo. Y él les dijo a los cazadores: «Os apuesto 10 peniques a que soy capaz de alcanzar al ciervo, hacerlo que vuelva hacia vosotros en un periquete». Y los cazadores dijeron: «Pues de acuerdo». Empezó a correr Pies Largos de tal manera que los cazadores se quedaron asombrados y dijeron:
Seguro que es un elfo. Hay que echarle de este lugar. Pero no les dio tiempo a pensar mucho, porque efectivamente Pies Largos había alcanzado al ciervo y lo había hecho volver hacia donde estaban los cazadores, y los cazadores no pudieron perseguir a Pies Largos y se fueron detrás del ciervo. El ciervo se internó en el bosque, pero sorprendentemente también perdieron su rastro y se marcharon. Pero volvieron al cabo de una semana. Y cuando se encontraron nuevamente a Pies Largos, le dijeron, le preguntaron, oye, ¿no habrás visto por aquí una liebre? Y él dijo, pues no, no he visto ninguna liebre, pero os puedo llevar a un lugar donde encontraréis una. Os puedo enseñar su rastro. Y ellos le dijeron, pues mira, a cambio te regalaremos unos zapatos, porque vieron que iba descalzo. Pero Quilche Pies Largos dijo, yo no necesito zapatos, me vendrían mejor unos pantalones. Eso sí, quiero que me los deis antes, porque la semana pasada me prometisteis 10 peniques y no me los habéis dado todavía. Y yo podré tener un aspecto un tanto raro, pero no soy tonto. Así que los cazadores le dieron los pantalones y le dieron los 10 peniques, y él les llevó hacia la colina perdida, para que siguiesen el rastro de aquella liebre. Los cazadores, por más vueltas que dieron, no encontraron la liebre, y así volvieron un día tras otro durante 5 días, pero no pudieron encontrar a la liebre, nunca eran capaces de darle alcance. Así que al 6.º día le dijeron a Pies Largos que él era un brujo y que les había llevado para seguir el rastro de una liebre encantada, y que iban a acabar con él. Entonces Pies Largos se fue corriendo hasta su casa y entró, y la madre les preguntó a aquellos cazadores que por qué perseguían a su hijo, y ellos le dijeron, «¡Porque es un elfo!». Bueno, la madre les dijo 4 cosas bien dichas, se quedó bien a gusto, pero ellos no le hicieron caso, y le dijeron que si no salía, quemarían la casa. Cuando los vecinos, que habían escuchado esas voces, escucharon aquello, que querían atacar a sus vecinos, dijeron a aquellos cazadores que o se marchaban de allí o se arrepentirían. Y los cazadores se marcharon, pero dijeron, volveremos. Pies Largos se quedó preocupado y se fue a hablar con la liebre, y la liebre le dijo, no te preocupes, va a venir mucha gente esta noche a quemar tu casa, pero yo haré que se pierdan. Y así ocurrió. Los cazadores volvieron, pero había caído una espesa niebla, tan espesa, que no encontraron su casa y tampoco encontraron el camino de vuelta. Así estuvieron toda la noche, de manera que al amanecer estaban en el mismo sitio del que habían partido, perdidos completamente, y ya desistieron. Nunca más volvieron a acercarse a Pies Largos, pero empezaron a hablar de él, a decir que si era un elfo, que si era un brujo, y los padres estaban preocupados, claro. El padre se lo contó a la liebre y le dijo, ¿qué será de él cuando nosotros no estemos? Y la liebre le dijo, no te preocupes, él es uno de los nuestros. Vendrá con nosotros y será feliz para el resto de sus días. Y así fue. Cuando los padres desaparecieron, Quilche también desapareció. Volvió con los suyos y fue feliz por el resto de los días. Y colorín colorido, estos cuentos europeos por la boca me han salido. Adiós. El presente vídeo forma parte de las actividades culturales que la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid lleva a cabo a fin de hacer llegar a los ciudadanos los valores, derechos y principios que conforman el espíritu de ciudadanía europea, mediante la narrativa y la tradición oral de los cuentos europeos.